Esta es una de las cosas más surreales que he visto. Vean este hombre alimentando el pez sierra. ¡Qué diablos! Ahora, este es el zoológico como tal del centro comercial de Dubái. En teoría, me parece que son pirañas lo primero que estamos viendo. No sé por qué, pero tengo el leve presentimiento de que nuestro amigo se quiere aparear. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, porque ustedes lo pidieron, estamos de vuelta en Dubái con una única misión. Hoy vamos a ir a explorar, como vimos en aquel video que hicimos por aquí, el centro comercial en el que hay pingüinos, cocodrilos, nutrias y todo tipo de animales exóticos y además todo tipo de actividades que se pueden hacer con ellos. No hay demasiada información en internet, toda la que hay es la información oficial que brinda el zoológico, que siempre va a ser la mejor. Entonces, como hemos hecho anteriormente en muchos otros lugares del mundo, como cuando anduvimos por las cafeterías de Japón, conociendo aquella práctica tan cruel que tienen, hoy vamos a ir a la base del Burj Khalifa, donde se encuentra el zoológico del Mall de Dubái, a conocer cómo viven estos animales, cómo son sus hábitats, cómo vive un pingüino en Dubái. Es que es demasiado surreal. Acompáñenme. Es que nada tiene sentido, vean lo que les digo. Aquí el edificio más alto del mundo, por allá una tienda de Nike. Aquí la tienda de Apple más espectacular del mundo probablemente. Y hacia adentro, rodeado de todos estos lugares, aquí nos vamos a encontrar con una cueva llena de pingüinos y un cocodrilo australiano. No saben cuánto extraño este formato en el que simplemente vamos a un lugar a investigar cómo es, a ver con qué nos vamos a encontrar. Porque hoy en día estamos obligados los creadores a estar hablando demasiado rápido, meter demasiados cortes, hacerle zoom, alejarlo, y se pierde un poco la naturalidad. Se pierde un poco simplemente contarles que no sé qué voy a ver, no sé qué va a haber ahí, grabar tal cual lo que me encuentro. Me gustaría desarrollarles un video más amplio acerca de este tema y también de lo que me encantaría volver a hacer videos como los que hacíamos hace algunos años, simplemente caminando por ahí, encontrándonos las cosas como el de hoy. Estamos dentro, esto se divide en pisos. En el piso de abajo vamos a ver simplemente el acuario, que es uno de los acuarios en un centro comercial más grandes del mundo. Tiene 10 millones de litros de agua. Imagínense que el acrílico que tiene para sostener eso es de 75 centímetros de grosor. Eso es casi 1 metro. Esta es una de las cosas más surreales que he visto. Vean este hombre alimentando el pez sierra. ¡Qué diablos! Un pez sierra de unos 3-4 metros de distancia. Le dio un calamar. Está alimentándolos. Parece como que los peces más grandes. Vean este pez sierra, por Dios. Había escuchado cientos de historias de ese animal, pero nunca lo había visto de esta manera. ¿Será que se vuelve imposible que el pez coma por su cuenta en un estanque como este? Tal vez un marinero, tal vez un pescador nos pueda contar, porque ahí sí no tengo ni idea. No sé por qué existe la necesidad de darles el alimento así en la boca. Dentro del acuario existe un túnel donde usted puede entrar a ver la vida de los animales desde dentro, a ver cómo se desenvuelve. Hay 33,000 animales marinos aquí dentro, es agua salada. Y aquí tienen la colección de tiburones toro más grande del mundo. De hecho, que ahorita está entrando una jaula con personas a alimentar los tiburones. Vean este plano, ni siquiera se puede ver la jaula de tantos peces acercándose al alimento. Lo que sí se alcanza a ver son las sombras de los tiburones gigantes que se mueven aquí. Y las rayas también, vea esta. Tapó por completo todo el plano. Así alimentan los tiburones. Tienen que meter los calamares y las carnadas en un palo y con eso dárselo. Obviamente, si se lo dieran en la mano, corren el riesgo de que les arranque la mano. Debe ser aterrador que su trabajo sea meterse a una jaula con tiburones a darles comida. Y además, qué extraño que los tengan que alimentar así. ¿Será que no pueden
cazar? ¿O será que ellos no se comen los peces que hay en este estanque? Chalecos salvavidas y ahora estamos bajando al acuario. El que estábamos viendo desde abajo, ahora lo estamos viendo, pero desde arriba me parece. Vean todo el sistema que hay por encima del acuario. Me imagino que esto tiene que recrearle de cierta manera la luz natural a los peces, brindarle oxígeno al agua, qué sé yo, todo lo que necesita un acuario de esta magnitud. De hecho que aquí arriba la vista está bastante fea. Mejor pongamos el celular aquí abajo en el puro vidrio. Y vean cómo cambió por completo el paisaje. Ahora tenemos abajo mantarrayas, tiburones, toda la vida marina. Y eso que se ve al fondo es el túnel en el que estuvimos caminando hace unos minutos. No se puede negar que esto es impresionante. Vean el pez sierra, vean el pez sierra desde aquí arriba. Dios mío, el tamaño de ese bicho. Ahora, este es el zoológico como tal del centro comercial de Dubái. En teoría, me parece que son pirañas lo primero que estamos viendo. En teoría, aquí es donde nos vamos a encontrar el cocodrilo australiano, las nutrias, los pingüinos. Todos los animales que estuvimos viendo, en teoría están por aquí. Vean, un loro azul, guacamayos como los de Brasil, los de esa zona. Me siento como en la playa cuando ofrecen fotos con las guacamayas. Este de aquí es el estanque de las nutrias que nos hacemos bajo el agua, las vemos andar por ahí. Y están estas de aquí, son animalitos hermosos, vean qué lindos. Y hay un montón por allá también que están como dormidas. A pesar de que son hermosos, es hermoso ver estos animalitos. Piensen que nosotros o la gente que viene a estos lugares, vienen, los ven unos minutos, le toman la foto, siguen, pero los animalitos se quedan aquí para toda la vida. Este no lo vi ni en México y lo tienen aquí en Dubái. Me parece que se llama ajolote. Es como endémico de México o algo así. Esta es la zona de los pingüinos. De hecho que tenemos un encuentro con pingüinos. Ahorita les cuento bien cómo funciona toda la cuestión. Pero vean los pingüinos. Nunca en mi vida he tenido este animal tan cerca. Creo que lo he alcanzado a ver de lejos nada más. Un animal hermoso. Es la primera vez en la vida que lo tengo así. Pero vean el espacio en el que están. Animales que normalmente están en la Antártica, allá en, no sé, en bloques de hielo infinitos. Es triste simplemente verlos ahí quietos para que nosotros los veamos unos minutos. Así funciona el encuentro con los pingüinos. Ya lo acabo de hacer, no se permite grabar ni meter el celular, absolutamente nada. Entonces simplemente me puse este abrigo que ustedes están viendo y entré a esa puerta que está por ahí. Y en ese cuarto hay una persona que manipula el pingüino, le explica a uno todo acerca del pingüino y después se hace sesiones de fotos con los pingüinos. La única regla es no tocar el animal y las fotos usted las tiene que comprar como por $80 valía el paquete de todas las fotos. Cada encuentro con cada animal diferente tiene un costo de $28 aproximadamente. De estas tengo en mi casa y aquí la gente paga para verlas. Ver estos lagartos me recordó a los doctores callejeros de Pakistán. ¡Qué recuerdos, por Dios! Lo encontramos finalmente. Esta es la zona del cocodrilo gigante australiano. Creo que es el animal más llamativo que tienen aquí en este zoológico. Esta es una recreación a escala de cómo eran los cocodrilos en la prehistoria con huesos reales que han encontrado. No les puedo narrar lo que se siente tener este bicho debajo, por Dios. No sé si en mi vida he visto uno tan grande y eso que vivo a la orilla de un río donde hay cocodrilos gigantes y no sé si he visto algo así en mi vida. Vean este animal, quizás les pueda servir el tamaño de las personas para medir el tamaño del cocodrilo. Vamos a ver si logro una mejor toma por aquí al frente. Vean el tamaño del niño y vean solo el tamaño de la cabeza. Vean la parte de, ¿qué le podemos decir? El tronco, el lomo. Todo yo soy solo de este grueso. De aquí a aquí. Y el ancho ni se los puedo explicar. Esto es un cocodrilo de agua salada australiano. Son los cocodrilos más agresivos del mundo. Según la historia, lo habían sacado de la naturaleza porque era un peligro para las personas en Australia. Y muchos años después lo trasladaron aquí para Dubái. Dios mío. No sé cuántas veces se los he dicho, pero vean esta bestia. No sé por qué también, al mismo tiempo que me aterra demasiado, me gustan demasiado estos animales. Es impresionante. Por cierto, está la pareja. Está el cocodrilo y está, no sé si se le dice cocodrila, pero está el macho y la hembra. Los dos. Vean qué escena más rara. La hembra se le está parando encima. ¡Qué escena, por Dios! Si Dios me da vida,
y si ustedes así lo quieren, tenemos que ir a Australia a buscarlos en libertad, en la naturaleza. Comenten aquí abajo un cocodrilo si les gustaría que vayamos a Australia por ellos. El mito era real, vean el cocodrilo botando burbujitas. Es real, entonces cuando usted vea en una poza burbujitas así saliendo, corra por su vida. No sé por qué, pero tengo el leve presentimiento de que nuestro amigo se quiere aparear. Vean los movimientos que está haciendo, ya se montó incluso encima de la hembra. Vean el tamaño, la diferencia de tamaño es abismal. Y vean cómo la mueve para todo lado, como un juguete. ¿Qué estamos presenciando? Así se crean los cocodrilos. Se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta y podemos ver qué hay del otro lado. La hembra está forcejeando. Parece como cuando un perro quiere saltar una perra y la perra está arisca. Igual. Yo creo que esta es la peor narración que se ha hecho nunca sobre un apareamiento animal. Pero es lo que hay, amigos. Es lo que les puedo ofrecer. Ni Nat Geo se mandó una narración de este calibre. Claro, piensen que la hembra, la de abajo, es un cocodrilo adulto. Es del tamaño de un cocodrilo grande. Cuando uno en el río ve un cocodrilo grande. Ahora vean el macho. Masivo. Masivo. Esa es la mejor referencia que pueden tener del tamaño real de este animal. Ahora, después de haber apreciado y visto todo acerca de este animal, pues también este es el hábitat en el que vive. Un cocodrilo gigante de 5 metros que en su hábitat natural es el rey de la selva, es agresivo, se come lo que ve, pues ahora está aquí en este hábitat. Todo lo que hicimos hoy, todo lo que ustedes vieron, costó $80 y como les dije, cada encuentro valía unos $28 extra. No se pudo hacer el encuentro con el cocodrilo australiano. En teoría, como que uno se mete a la jaula a ver cómo le dan comida, ni con nutrias ni demás, porque ya no había disponibilidad. Obviamente tampoco les pude mostrar todos los animales que habían ahí porque no me alcanzaría el día para mostrárselos, había muchísimos. Pero así es como se encuentran los animales exóticos y gigantes del zoológico de Dubái en un centro comercial. Voy a dejar que sean ustedes los que me digan qué les pareció este lugar. Déjenlo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio casi un dinosaurio.